A partir de ahora voy a comenzar a grabar la clase. Cualquier consulta que tengan, vayan haciéndola por el chat. También pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Si ven algún gato dando vueltas detrás, es una de las cosas de estar en casa. Pero ahora están durmiendo, así que no van a molestar. Y comenzamos con la revisión. Ustedes se fijan, esta semana nosotros estuvimos repasando algunos conceptos que ustedes ya manejaban de primero medio, pero debido a que la memoria es bastante frágil, sobre todo cuando hablamos de materia, como algunos decían cuando estábamos en clases normales, materia pasada, materia olvidada, espero que esto haya servido para refrescar un poco la memoria y que hayan vuelto a funcionar esas neuronas que tenían esta información almacenada. La primera pregunta de la guía está relacionada con lo que es la economía de mercado y en qué consiste. Aquí ustedes tenían que dar una explicación, en la cual lo ideal es que sea siempre con sus palabras, una interpretación de lo que ustedes leyeron, y que lo puedan explicar de la forma más simple posible. Los elementos principales que tienen que estar en su respuesta para que nosotros consideremos que esté correcta es la asignación de recursos determinada por oferta y demanda. No se olviden de eso. Así funciona el mercado. El día de hoy nosotros podemos escuchar mucho que las personas se quejan, por ejemplo, por el tema de que se construyan departamentos de 20 metros cuadrados. Pero el problema está en que esos departamentos se venden. Por lo tanto, eso da una clara señal al mercado de que las inmobiliarias pueden seguir construyendo departamentos pequeños, porque al final de cuentas las personas los van a comprar igual. A mí me pasó hace unos años atrás, cuando estaba cotizando casa, que vi un departamento en el centro de Conce. Dije, oh, bonito el departamento y todo. ¿Cuánto vale el estacionamiento? 9 millones. Hasta ahí llegó mi idea de comprarme un departamento. Pero lamentablemente, fui a ver un par de semanas después y habían vendido todos los estacionamientos y todos los departamentos. Esto quiere decir que el mercado se regula de esa manera y que si una persona ofrece un servicio, un bien o un producto a determinado valor, ya hay personas dispuestas a pagarlo, ese producto se va a seguir entregando y se va a seguir vendiendo ese valor. Todos nosotros buscamos, ¿cierto?, maximizar nuestros beneficios, nuestros recursos. Nosotros tenemos que entender que una persona, racionalmente hablando, siempre va a preferir aquella opción que signifique un mayor beneficio, ¿cierto?, a un menor gasto. Si a mí me dan dos alternativas similares, yo debería elegir, ¿cierto?, la que signifique para mí un ahorro en dinero o un beneficio en cuanto a calidad del producto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de economía de mercado, estamos hablando de un sistema económico que funciona en base a la oferta y la demanda, y donde tanto empresas como personas buscan hacer un uso más eficiente de los recursos que tienen. Como forma de dejar registro de su presencia acá, les pediría por favor si es que pueden escribir en el chat hola o presente. Ya, cualquier cosa que quede registrado su nombre, porque yo de ahí después saco la lista. Siguiendo con la pregunta número 2, ¿qué se entiende por productividad y, y comercio justo? Aquí nosotros tendríamos que explicar dos conceptos. Cuando yo hablo de productividad, como alguno de ustedes o alguna de ustedes explicó en la clase pasada, me acuerdo en las intervenciones que hicieron, nos decían que cuando nosotros hablábamos de productividad, entendíamos que era que yo sacaba mayor provecho o utilizaba de mejor manera los recursos que tenía o que me permitían producir más objetos finalmente. Ser productivo, por lo tanto, nosotros lo entendemos que es como sacarle más provecho a los recursos que yo tengo. Cuando una persona dice, no, yo soy súper productivo, por ejemplo, haciendo la guía en época de pandemia. ¿Y por qué? No, porque hago toda la guía el mismo día antes de subirla. Por lo tanto, ahí estaría hablando esta persona que es eficiente en cuanto al uso de su tiempo. Pero después tendríamos que preguntarle qué tan eficientes fueron esas guías en cuanto a la revisión. Pues, no, las tengo todas malas, pero las entregué todas a tiempo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de productividad, estamos hablando de lo que yo produzco o cómo yo administro el tiempo y cuál es el resultado final de eso. Cuando hablamos de comercio justo, estábamos hablando de una, podríamos decir, una política en la cual los productores son retribuidos de manera
equitativa en cuanto al producto que ellos entregan, al esfuerzo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, cuando uno compra un producto artesanal, los productos artesanales tienden a ser muchísimo más caros que el producto que yo compro en una tienda al por mayor o que compro en un mall chino. Y esto es porque el producto artesanal tiene detrás de él, ¿cierto?, el trabajo de un artesano, de una artesana, ahí hay dedicación de mucho tiempo, el aprendizaje también de esta persona del oficio. En cambio, cuando yo compro un producto en un mall chino, esto fue producido en masa, millones de ellos idénticos, por lo tanto tiene un valor económico que es bastante bajo. En cambio, cuando yo compro un producto de manera artesanal, entiendo que detrás de él hay todo un esfuerzo en cuanto al aprendizaje de la técnica, a los recursos utilizados. ¿Ya? A las 4:30, seguro. En el mensaje le mandé a las 4:15. Bueno, no importa. No se preocupe. Paz, ¿alguna consulta? ¿No? Ya que levantaron la mano. Bueno, como les decía entonces estos dos conceptos. La idea que ustedes tengan acá en su respuesta tiene que estar con esos elementos para ser considerada como correcta. Cuando vamos a la pregunta número 3, de cuál es la función que tiene la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio lo que busca es incentivar estas relaciones justas, equitativas, entre los productores, los consumidores y también las personas que después venden esto. Por ejemplo, hay muchos supermercados que llevan a la práctica algunos de estos elementos, que es como abastecerse de proveedores locales. No es por hacerle publicidad a ningún supermercado. De hecho, casi todos los supermercados tienen esta política de que compran verduras a productores de la misma comuna, por ejemplo, y las colocan en las góndolas de supermercado a disposición de las personas. Lo mismo pasa con productos artesanales, por ejemplo, como cervezas que compran también a productores locales. ¿Cristel, alguna consulta? También pasaron a llevar la mano. ¿No? Bueno. Perdón, profe. No, no importa. No te preocupes. La pregunta número 4, ustedes tienen que seleccionar alguno de estos 3 principios y explicar por qué ustedes consideran que son los más importantes en cuanto al comercio justo y por qué ustedes consideran que son importantes. Por ejemplo, yo podría considerar que para mí es fundamental la transparencia y responsabilidad. ¿Por qué? Porque de esa forma me permite entender de qué manera se hacen los contratos, por ejemplo, entre el supermercado y sus proveedores, a cuánto le está pagando a sus proveedores, por ejemplo, y finalmente que ese precio se vea reflejado en cuanto a que el porcentaje de ganancias que recibe la persona concuerda con el precio que se está cobrando. Si usted eligió 4, no hay ningún problema. Considere que 3 era el mínimo, pero si tú dijiste, no, o sea, hay 4 elementos que son fundamentales y no puedo seleccionar alguno que sea más importante o menos, no hay ningún problema. ¿O lo pusieron como comodín? Mención honorífica o comodín. También podría ser. Pero consideren que acá lo que yo voy a revisar fundamentalmente es que ustedes mencionen, por ejemplo, no sé, no al trabajo infantil. Lo que se va a revisar principalmente es la justificación que hay detrás de la elección del principio. Si ustedes tienen los 3 buenos, el otro ya sería, como decía Jonathan, la mención honorífica. Sería como el diploma al esfuerzo. Así que eso es fundamental que nosotros lo consideremos en el momento de que ustedes hagan su respuesta. ¿Ya? Si ustedes se fijan, estos principios deberían estar rigiendo toda estructura de relación productiva o comercial. Cuando yo era más joven, hace mucho tiempo atrás, no tanto tiempo atrás, trabajé en una cadena de retail y un día vi los costos que tenían los productos que estaban a la venta.
me llamó mucho la atención una polera. Todo esto partió porque un día vi que había una polera que estaba a 1.000 pesos. Decían oferta, la típica oferta con la letra amarilla y 1.000 pesos. Y me llamó mucho la atención de que esa polera que antes estaba a 15.000 pesos, la pusiera a 1.000 pesos en la tienda. Entonces me puse a revisar unos registros que había de una factura del proveedor, la empresa que le vendía las poleras a la tienda en la que yo trabajaba. Y ahí revisé que el costo de esa polera había sido eran como 600 pesos. A la tienda le costó 600 pesos esa polera. Desde la fábrica, porque venía de China, la fábrica en China, el barco, el transporte en camión a la tienda, 600 pesos. ¿Y a cuánto se estaba vendiendo finalmente? A 15.000. Por lo tanto, si yo sacara la cuenta de esos 15.000 pesos, ¿cuánto habrá recibido esa persona que estaba en China, en la fábrica, y que cosía cientos o miles de camisas y poleras al día? Probablemente no recibió casi nada. Por lo tanto, yo podría ver que no están en la práctica estos principios del comercio justo, porque se está aprovechando de la situación laboral de una persona. Por ejemplo, China tiene leyes laborales que son bastante más flexibles que las leyes laborales que existen acá en Chile. El salario mínimo que existe en nuestro país, allá sería como el sueldo de un supervisor. Estamos hablando de que no existe un nivel de ingresos que concuerde con la cantidad de productos o el valor de los productos que ellos venden finalmente. Por eso es que la mayoría de las fábricas se instalan allá. Pueden pagar sueldos bajos, hay muchas personas, por lo tanto la materia prima con la que cuenta China son los trabajadores. Hay muchos trabajadores, se les paga poco, las leyes laborales allá lo permiten, y eso me permite a mí como empresario sacar mayor provecho a los productos que estoy comprando. ¿Ya? Hay muchas cadenas, hay una cadena en Chile, no les voy a mencionar el nombre, pero que vende cosas para la casa, decoración, que son más o menos caras. Lo que hace esta tienda, todos los productos los diseña acá en Chile. Las agendas que vende, las pantuflas, todo lo diseña acá. Y después eso se lo manda a un proveedor a China, a alguien que tiene una fábrica, y allá lo fabrica y después lo envía acá de vuelta. Si ustedes se fijan en esas prácticas, nosotros podemos ver que no existen los principios que están acá que deberían regir el comercio a nivel mundial. El respeto al medio ambiente. Yo no saco nada con garantizar que Chile tenga un medio ambiente libre de contaminación, cerramos todas las fábricas, nos dedicamos al turismo, a pura industria verde, pero la mayoría de los productos que vamos a utilizar van a provenir de países que no tienen legislación medioambiental y que están destruyendo el planeta de todas formas. Por lo tanto, si yo quiero realmente causar un cambio, no solamente en mi país, sino que en todo el planeta, tengo que buscar que estos principios por lo menos se apliquen en cuanto a lo que es el comercio. ¿De qué manera yo puedo acabar con la discriminación? ¿De qué manera yo puedo incentivar que haya mayor equidad de género en cuanto a las personas que trabajan en una fábrica? Velando porque los productos que yo consuma, o si yo soy dueño de una empresa o de un negocio, velando porque los productos que yo estoy vendiendo respetan estos principios que se entiende que son fundamentales para el desarrollo sostenible, para la equidad de género, para acabar con la discriminación, con la destrucción del medio ambiente. Así que es fundamental que ustedes elijan acá 3 por lo menos. Como decía Kyle y Jonathan, igual puede ser 4 si ustedes consideran que son muy fundamentales, y que expliquen por qué para ustedes esos son los más importantes por sobre los demás. Esa es la pregunta 4. Y pasando a la segunda actividad, que tiene que ver con la lectura de este informe. El informe que ustedes están leyendo es un informe que solicitó el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, sobre la situación tributaria de otros países de la OCDE, ¿ya? Que es este grupo de países selectos en el cual está Chile, junto con los países más desarrollados del planeta. En la OCDE, como hemos visto en clases anteriores, están los países más desarrollados del mundo, y también están aquellos países que quieren llegar a ser desarrollados. Por ejemplo, está Chile, está Colombia, México, está Turquía también, que no son países ricos, pero son países que quieren llegar a tener buenas condiciones de vida para sus ciudadanos y también que quieren lograr un desarrollo económico que sea sustentable a largo plazo.
Y en este estudio que se hace, como nosotros hemos visto en clases anteriores, a nuestro país lo que le interesa es compararse con países que están mejor. Como le decía, yo no saco nada con compararme con países que... No saco nada como país compararme con Bolivia o con Haití. Claramente ahí los indicadores que va a tener Chile van a ser de una nación súper desarrollada. Pero si yo me comparo con países que realmente son desarrollados, ahí me voy a dar cuenta de dónde están las falencias que yo tengo como país. Lo mismo que yo podría hacer si me comparo como persona, quizás con alguien que es exitoso, que le va bien. Me va a permitir entender qué son las cosas que yo tengo que mejorar. En cambio, si me comparo con alguien que le ha ido mal, claramente que voy a estar mejor. Y en esta comparación de países que se hace dentro de la OCDE, se encarga este informe que es para ver cuánto pagan en impuestos finalmente en este grupo selecto de países y ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar. Por lo tanto, en la pregunta número 1, la idea central que tiene que estar en su respuesta debe ser qué diferencias se pueden apreciar entre la carga tributaria de países europeos y latinoamericanos. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer acá en esta pregunta es ver las diferencias que puedo observar. Por ejemplo, acá les puse el tema de que en Europa existe una carga tributaria superior a países como Chile y México. Y eso nos permite entender, por ejemplo, el hecho de que allá puede que no, por ejemplo en Alemania puede que no se cobre la educación universitaria, pero yo estoy pagando el doble de impuestos que paga una persona en Chile allá en Alemania. Por lo tanto, se entiende que yo estoy financiando también la existencia de esa educación universitaria. Si acá nos dijeran, imagínense que en las próximas elecciones presidenciales, que son el próximo año, en noviembre del próximo año se elige presidente. A un candidato nos dice, no, yo voy a asegurarle la educación universitaria a todas las personas en Chile y nadie se va a endeudar, pero voy a duplicar los impuestos. A esa persona la colocan en un cohete y la lanzan fuera del espacio. Nadie, ningún político va a hablar de que hay que subir los impuestos. La ciudadanía saldría en masa a las calles pidiendo su cabeza. Pero si nosotros empezamos a analizar la situación tributaria de aquellos países que les va bien, que entregan estas garantías sociales básicas a las personas, nos permite entender que realmente ahí debería estar el cambio que hay que hacer. Pero una de las principales conclusiones que se puede sacar de este artículo que habla sobre esta comparativa tributaria es el hecho de que si bien acá se habla de la carga tributaria, es decir, el porcentaje que se paga, yo tengo que ver finalmente todo el panorama. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy dueña de un negocio, para lograr calcular bien cuál es la carga tributaria que yo tengo, se me tiene que considerar lo que yo pago con impuestos por mi negocio y lo que pago como persona. De esa forma se puede tener un panorama completo. Y muchas de las cosas que se planteaban en este artículo están relacionadas con que aquellas personas que pagaban muy poco impuesto, quizás por sus ingresos, finalmente sí terminaban pagando impuesto por su empresa, pero que el impuesto que pagaba la empresa, en comparación a lo que pagaba una empresa en Alemania, por ejemplo, era casi la mitad acá en Chile. Por lo tanto, ¿qué diferencias podemos apreciar? Una de las primeras es esta diferencia en la carga tributaria entre Chile y los países de Europa. En segundo lugar, acá se me pasó de largo una palabra, debería haber dicho en comparación con la OCDE, cómo se estructura la carga tributaria en Chile. Puse la pregunta tal cual como estaba en la guía, para mostrarles que aquí tuve un error de redacción cuando hice la guía y puse un qué de más. No sé si a veces les pasa, pero a mí a veces me pasa que estoy pensando en algo y cuando lo escribo me faltan palabras entre medio. Creo que a Papelucho le pasa, disléxico. Bueno, en comparación con la OCDE, ¿cómo se estructura la carga tributaria en Chile? Acá la idea es que ustedes... Sí, no sé, hay varias personas que me preguntaron porque no se entendía la pregunta con ese qué. Por eso quería mostrárselas cómo está para hacerles la corrección acá. Como todavía hay tiempo, debería haber dicho, en comparación con la OCDE, cómo se estructura la carga tributaria en Chile. Y aquí es donde ustedes tienen que describir cómo está estructurada. Por ejemplo, que acá en la OCDE se relaciona principalmente con el impuesto individual, es decir,
lo que les decía anteriormente, que se calcula cuánto está pagando la persona finalmente. Yo, como persona común y corriente, más lo que pago por mi empresa, más lo que pago por mi vehículo, y ahí se saca una idea general de cuánto pago en impuestos. En cambio, en Chile, esto se hace principalmente con el IVA, que es ese porcentaje que nosotros pagamos en cada boleta, por eso les dan boleta a ustedes. De ahí se saca el IVA. Tercera pregunta, ¿cuál es la situación tributaria del 1% de mayor ingresos en nuestro país en comparación con las personas de mayores ingresos en la OCDE? En el caso de Chile, nosotros podemos observar, su pregunta tiene que ir por, su respuesta tiene que ir por ese lado. En el caso chileno, nosotros observamos que las personas con mayores ingresos pagan menos impuestos en comparación al nivel de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona gana 300.000 pesos, gran parte de esos 300.000 pesos, por lo menos el 19%, se va a ir en IVA. Por lo tanto, estamos hablando que un 19% de los ingresos de esa persona se transforman en impuestos finalmente. Pero en cambio, una persona que tiene una gran cantidad de ingresos, mucha parte de su sueldo, esa persona no la va a destinar a consumo. Por lo tanto, no se le va a ir en IVA porque puede que invierta un poco, puede que descuente impuestos con actividades quizás de su empresa. Y finalmente esta persona, supongamos que recibe, entre todas sus actividades económicas, esta persona recibe, no sé, 4 millones de pesos. Finalmente ella termina pagando de esos 4 millones aproximadamente un 10 o un 9% en impuestos. Por eso es que se habla que existe ahí una diferencia en cuanto al porcentaje final. Eso entraría a ser la carga tributaria, sería el porcentaje que la persona está pagando en impuestos, independiente de si los paga por comprar, si los paga por inversiones, si los paga por su empresa. Y aquí se plantea esta situación en la que el 1% más rico de Chile finalmente no paga tanto impuesto porcentualmente en comparación a alguien que tiene un nivel de ingreso más bajo. Y eso es lo que debería estar acá en su respuesta a la pregunta número 3. Pasando a la siguiente pregunta, la número 4, en base a la lectura de este artículo. Sí, por eso es que se planteaba eso, Juan, porque lo que te decía antes, que una persona que tiene un nivel de ingreso más bajo probablemente gran parte de su sueldo se va en gasto. Por lo tanto, finalmente paga un 19% de impuestos. Pero en cambio, alguien que tiene un nivel de ingreso superior, su sueldo, sus ingresos no se van a ir en gasto, por lo tanto no va a pagar IVA por la mayoría de su sueldo. La pregunta número 4, en base a la lectura de este artículo. ¿Qué desafíos creen ustedes que nuestro país tiene en cuanto a la situación tributaria, en cuanto a la situación de los impuestos? Acá ustedes pueden dejar volar un poco la creatividad. Puede ir, por ejemplo, lo que les planteaba al comienzo, de que quizá en Chile, para lograr financiar algunas garantías sociales que entendemos por fundamentales, sea necesario subir la carga tributaria, pero que esta carga tributaria sea proporcional al ingreso que la persona tiene. Por lo tanto, se entendería que, por ejemplo, a mayor ingresos, quizás debería haber un mayor pago de impuestos. Es una alternativa. También ustedes pueden plantear, como aparece acá en el ejemplo, que para disminuir la desigualdad, ¿cómo yo lo puedo hacer? Mediante la redistribución de los ingresos. Esto no quiere decir que yo le vaya a quitar el ingreso a una persona de alto ingreso y que se lo vaya a dar a alguien que tiene menos. No, esto quiere decir que los sectores que tienen mayores ingresos, yo tomo un porcentaje superior con la finalidad de que ese porcentaje que yo saco en impuestos vaya en garantías sociales a los sectores menos favorecidos. Eso se entiende por redistribución de la riqueza. No quiere decir que yo le, palabra simple, no quiere decir que yo le voy a quitar la plata a alguien que gana harto y se la voy a entregar a alguien que gana poco. Esto quiere decir que el Estado, porque esto habla del Estado, no habla del gobierno de turno, sino que es una política de Estado en la cual yo lo que saco en impuestos, lo que obtengo en impuestos, lo redistribuyo al resto de la población y de esa forma busco ir mejorando la condición de vida de la mayoría de la sociedad, que es lo que se está planteando el día de hoy.
gran parte del plan de reactivación económica que está implementando el gobierno actual va destinado en la generación de empleos y en la reactivación de empleos. Trabajos que están suspendidos por el tema de la pandemia, que vuelvan a funcionar. Y para eso el Estado va a entregar subsidios a las empresas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un trabajador al cual le pago 400.000 pesos, el Estado me va a subvencionar con, por ejemplo, 200.000 pesos del sueldo de ese trabajador. Pero aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué el Estado no le entrega directamente esas 200.000 pesos al trabajador? Porque lo que se busca es que la empresa vuelva a funcionar, porque se entiende que quizá al comienzo la empresa va a necesitar una inyección de dinero para volver a funcionar, muchas deudas arrastradas por arriendo de impagos, por ejemplo. Y ahí el Estado va a ayudar a que la empresa le pague el sueldo a su trabajador, porque ese trabajador va a contribuir a que la empresa vuelva a ser rentable. Por ejemplo, si alguno de ustedes el día de mañana quisiera instalarse con un negocio, tienen que pensar que los primeros meses o los primeros años de funcionamiento de su negocio no van a ganar dinero. Van a ser meses o años de números rojos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es odontólogo y con su polola, que también es odontóloga, se instalaron con una clínica dental hace 3 años atrás. Y hace un mes estaba conversando con él y me contaba que recién el mes pasado empezó a haber números azules en su clínica. Los 3 primeros años fueron pagar los arriendos, la remodelación del local, los implementos médicos, la silla, puro gasto. Y finalmente ahora está logrando ver que es rentable el negocio después de 3 años. Y el Estado, bajo esa misma perspectiva, entendiendo cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía, busca inyectar recursos en las empresas para que éstas funcionen. Porque después la empresa se va a hacer responsable del sueldo de ese trabajador, pero quizás por un mes o dos necesita un poco de ayuda para volver a funcionar. Y de esa forma se busca, por ejemplo, redistribuir los ingresos, ¿ya? Mejorando las condiciones de vida en general de la ciudadanía. Esas son las principales preguntas, de hecho esas son todas las preguntas que tiene la guía, y estos son los lineamientos que ustedes tienen que seguir para considerar que su respuesta esté correcta. Como siempre le he dicho, esto considérenlo como algo, como que son los lineamientos que tienen que seguir para redactar una pregunta que sea correcta. Mientras estén esos elementos centrales, está bien, no es necesario que sea textualmente lo mismo. Y acuérdense de lo que conversábamos la semana pasada, que cuando ustedes entreguen una guía, y si la van a trabajar con un compañero, con una compañera, en grupos de 2 o 3 personas, al momento de subir la guía en el Classroom, en el comentario escríbanme ahí. Por ejemplo, profesor, sabe que trabajé junto a Kylie, ¿ya? Y así yo puedo saber que trabajaron juntas y que no se copiaron la guía entre ustedes, ¿ya? Así que esos son los puntos centrales que teníamos que tratar el día de hoy. No sé si tengan alguna otra consulta. Antes de ir terminando, como ustedes saben, las clases de revisión siempre son un poco más cortas porque nos centramos principalmente en los puntos específicos que tienen que estar en su respuesta. Y además la asignatura trato que sea no tan pesada, entendiendo que tienen otras asignaturas que igual son bastante densas. Lo que es educación ciudadana puede ser un poco más ligero. Lo que les dejo sí la invitación, no lo considero una tarea, pero como ustedes están en esta asignatura y el día de mañana van a ser ciudadanos, vean la franja electoral, ¿ya? Les va a servir un poco para ver qué es lo que se plantea. Yo hasta ahora la he visto todos los días y si me preguntaran qué le parece, diría que bastante mala, tanto el apruebo como el rechazo. Creo que Chile se acabó la creatividad en nuestro país, pero es un buen ejercicio verla, ver cuáles son las opiniones que tiene la ciudadanía y para entender también un poco qué es lo que está en juego. Pero como les decía antes, de los días que lleva desde el viernes hasta hoy día, eh, bastante mala. Esperemos que de acá en adelante quizás nos sorprenda un poco y que vaya mejorando. Mi crítica principal es que no veo ninguna idea concreta en lo que se presenta. Se apela a emociones, a sentimientos,
pero no hay nadie que diga como, no, yo quiero aprobar por esto. O alguien que diga, no, yo rechazo por este punto específico y este específico. Hasta ahora no lo he visto. Si alguno de ustedes llegase a verlo, por favor le pido que me escriba y me diga, profe, ¿sabe que en la franja en el minuto 5 vi este elemento aquí central que considero que es importante para entender lo que está pasando? ¿Ya? Así que les dejo esa invitación en cuanto a lo que es educación ciudadana, porque la próxima semana vamos a estar conversando unos minutos sobre eso y después vamos a partir con lo que es la clase central. ¿Ya? Así que esas son las ideas principales del día de hoy. Es un poco extremo el caso, pero lamentablemente pasa esa situación que tú planteas. Por lo tanto, yo podría exigirlo, ¿ya? Pero si lo exijo yo como consumidor individual, probablemente la presión que ejerza no sea muy grande. Pero si lo hacemos como país, ahí sería distinto. Por ejemplo, para poder comerciar con la Unión Europea, se exige que las fábricas que venden a la Unión Europea cumplan con cierta normativa medioambiental. Y que una vez que tú cumples con esa normativa medioambiental como empresa, puedes exportar hacia la Unión Europea. Nosotros podríamos hacer eso, pero ahí existe la desventaja de que, por ejemplo, Chile es un país tan pequeño que si Chile pusiera esas reglas, por ejemplo, ya nosotros no vamos a comprar ninguna camisa que venga de Nigeria, por el ejemplo que tú colocas, hasta que cumplan estas condiciones laborales con sus trabajadores. Probablemente el empresario en Nigeria diría, perfecto, le vendo a otro país. Pero esto se plantea que las principales potencias económicas son las que tienen que ir imponiendo esto. Nosotros lo podemos hacer, Juan, a pequeña escala. Por ejemplo, preguntar en el supermercado donde vamos, oye, ¿de dónde vienen estos productos? Tratar de averiguar también el origen de ellos, las condiciones laborales que tienen los trabajadores de ahí. Y de esa forma tratar de incentivar que todas las empresas se vayan sumando a esto. ¿Ya? Es un poco extremo el caso, pero se puede llegar a dar. De hecho, normalmente las fábricas se instalan en países que son así, que tienen esa situación, que no hay leyes laborales, en primera instancia, que no hay protección a la infancia, por ejemplo, que no hay salario mínimo establecido, llegan y se instalan ahí y producen, y cuando la normativa laboral cambia, se van de ese país. Por ejemplo, lo que dice Jonathan, totalmente acertado. Países que ya, entre comillas, tengan una base. Y ir haciendo siempre los cambios hay que hacerlos paulatinos. Ustedes son muy jóvenes para acordarse, pero acá en Chile, en la década del 2000, no existía mucha normativa sobre seguridad. ¿Ya? Todos nosotros hemos visto en la AGE que cuando hay parada de fábrica, llega gente, llega muchas personas a trabajar. Pero en la década del 2000, por ejemplo, la normativa de seguridad no exigía que la empresa entregara los implementos de seguridad al trabajador. Zapatos de seguridad, la antiparra, los protectores para los oídos, los tenía que llevar el trabajador. Yo me acuerdo haber estado en procesos de contratación de personas para una planta en una maestranza X, y se le preguntaba, ya, este es su currículum. ¿Tiene zapatos de seguridad? Sí. ¿Tiene antiparra? Sí. ¿Tiene chaleco? Sí. E incluso le pedían hasta herramientas, y ahí contrataban a la persona. Y después cuando los llevaban a trabajar a la planta, los llevaban parados en la parte de atrás de un camión. Cero condición de seguridad. Durante la década del 2000, Chile empezó a hacer tratados de libre comercio con gran parte de los países de la Unión Europea, y esos países de la Unión Europea empezaron a exigir el cumplimiento de normativa de seguridad. Y ahí es donde, por ejemplo, CMPC, que quería hacer negocios con la Unión Europea, colocó como requisito que los trabajadores que entraban a la fábrica tenían que cumplir ciertas condiciones de seguridad, y después la normativa legal en Chile también cambió, porque nuestro país también quería hacer negocios con esos países. Si ustedes se dan cuenta, como dice Jonathan, los cambios fueron de forma paulatina.
En Chile nosotros lo vimos. También la normativa medioambiental. Si ustedes revisan la cantidad de celulosa que produce la fábrica en Laja, sí, ha ido disminuyendo. Pero si ustedes se fijan, hasta el día de hoy se siguen construyendo plantas de tratamiento para los residuos industriales. Yo sé porque la normativa también va exigiéndole más a las empresas, pero siempre esto tiene que ser de forma paulatina, de forma que se puedan adaptar las personas y las empresas a las nuevas condiciones. Porque si yo coloco muchas trabas en pos de proteger el medio ambiente de la noche a la mañana, la empresa se va a ir a contaminar a otro país más pobre, como lo que planteaba Juan. Y por eso es que, como decía Jonathan, estos cambios se tienen que aplicar de forma paulatina, de poco a poco. Nuestro país lo ha ido haciendo así. El país, Juanito, el país que mencionaba Juanito. Mira, busca en internet, hay algunos casos de personas que se toman plataformas petroleras abandonadas y que han creado países. Pero con todos los problemas que tiene que significa ser presidente, no te recomiendo que te crees un país para ser presidente. Es muy complejo. ¿Ya? No sé si tengan alguna otra consulta. Les dejo esa invitación, vean la franja electoral. No sé si les va a dar pena o risa, pero nos va a permitir entender un poco qué es lo que se está discutiendo, cuál es la mirada de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Así que les dejo esa invitación. Sí, ese país se llama Sealand, creo, que es una plataforma petrolera que está abandonada en la costa de Inglaterra. Ya, que vive su familia ahí. Bueno, no sé si tengan alguna otra consulta antes de irnos. Aprovechen ahora. Bueno, como siempre, darles las gracias por haberse conectado. Reconozco que hay un esfuerzo detrás de cada una y cada uno de ustedes. Y les dejo la invitación a que sigan trabajando de la misma forma. Es importante que mantengan la responsabilidad que han demostrado hasta ahora y que sigan hacia adelante. No sé a cuánto venden la isla, pero en el sur de Chile estaban vendiendo una isla a 20 millones de dólares. Así que hay que juntar un poco, podríamos hacer una vaquita entre todos y nos compramos una isla. Pero nos falta mucho dinero, sí, para llegar a esos 20 millones de dólares. Así que como siempre, es un gusto haber compartido con ustedes pese a la distancia. Espero que estén muy bien, se sigan cuidando, queda harto camino por recorrer, así que hay que cuidarse. Voy a revisar más tarde. Que andan creativos con sus comentarios el día de hoy, ¿ya? Bueno, así que ahí vamos a revisar el video que nos presenta